Hola amigos de Intractualidad, bienvenidos otro día más a este canal. Hoy el índice de precios al consumo o índice de precios al consumidor, como se dice en otros países. El IPC. ¿Y qué es el IPC? Pues bien, estas palabras pueden sonar familiares a más de uno, ¿no? Índice de precios al consumo, porque nos lo dicen mucho en la televisión. Parece importante, pero lo realmente importante es que este índice es uno de los más relevantes y que más afecta a la situación económica de las familias en un corto plazo. En este vídeo vamos a repasar el concepto del IPC, la inflación y las consecuencias económicas a nivel familiar que va a tener esta situación. Además de esto, también vamos a adentrarnos en el tabú que implica la manipulación de manera premeditada de este índice por parte de algunos que se quieren beneficiar de ellos. Por ejemplo, algunos empresarios muy influyentes o políticos relevantes en un determinado país que en un momento dado pueden tener algún comentario desafortunado o algún comentario populista. Una de las claves de este IPC es verlo como una evolución de los precios de bienes y servicios que afectan a los consumidores, es decir, a todos nosotros. Cuanto menos poder adquisitivo tiene una familia, por ejemplo, más afectada está por la inflación o subida del IPC. Un aumento del índice de precios al consumo es la peor noticia para nosotros, sobre todo si este IPC no está conectado con nuestros salarios. Veremos que, vamos a poner un ejemplo de país que no están conectados los salarios con el IPC y lo que esto implica, por supuesto. Un aumento del IPC significa que tenemos que pagar más para nuestro carro de la compra, por poner un ejemplo cotidiano del día a día. Y la inflación es una palabra muy temida por todas las instituciones, porque esto quiere decir que el IPC sube de manera desbocada y las instituciones y gobiernos Ahora mismo nos encontramos en un periodo de inflación desbocada. La inflación es una palabra muy temida por las instituciones financieras y los gobiernos, puesto que genera un periodo de inestabilidad económica y, a su vez, inestabilidad social si se alarga en el tiempo. Imagínate esta situación para entender el tema de la inflación en la macroeconomía de un país. Las familias, o por ejemplo tú, tienes un presupuesto específico para gastar en ocio al mes, por ejemplo, para salir a comer o para irte de copas con amigos. Pero con esta subida de precios general de los productos, se hace muy difícil ahorrar este dinero para ocio. Esto produce una bajada importante del consumo, es decir, que es por lo que generalmente se mueve un país económicamente, es decir, el consumo de las personas, lo que compra una persona en bienes y servicios. Cuando un país, por ejemplo, se dedica en su mayoría al sector servicios, se está dedicando en su mayoría al ocio. Por eso mismo los países que están dedicados en su mayoría al sector servicios tienen muchísimas más consecuencias negativas económicamente hablando en terreno de inflación que otros. Los periodos de turbulencia inflacionaria generan dudas, inseguridad, incertidumbre y pérdida de poder adquisitivo, que esto es lo que veremos a continuación sobre lo que se genera en un corto plazo en los países en los que el salario no está conectado con el índice de precios al consumo. Y esto a su vez crea una mayor dificultad para empresas que se dedican al sector servicios, el ocio por autonomasia, como hemos dicho anteriormente. Aquí tenéis una gráfica sobre el IPC general de 2021 por cada mes. En España, si vemos la variación interanual, es decir, lo que cambia, ¿no?, de un mes a otro, vemos que prácticamente desde octubre o noviembre del 2020 ha estado subiendo la inflación, es decir, el IPC, hasta llegar a unas cotas muy, muy difíciles para las familias y sobre todo para generar confianza a la hora de consumir en un propio país. En octubre de 2021, hace un par de meses, estaba la variación interanual el 5,4%. Un cuadro evolutivo preocupante del IPC en España. ¿Quiere decir que otros países también están sufriéndolo o que no?
Pues bien, en Europa ahora mismo todo el mundo está conectado, bueno, los países miembros están conectados por el Banco Central Europeo. Es decir, que todos los países miembros de la Unión Europea se ven afectados por subidas de IPC generalizadas como esta. ¿Cuál puede ser la consecuencia, la causa? La causa de esto pueden ser varias, por supuesto, pero dos sobre todo. La energía, la crisis energética y crisis de combustible que hay en Europa, y también la crisis de suministros, en el que China ha cerrado su fábrica. Muchas empresitas han querido ganar mucho dinero a través de fabricar más barato en China y en Asia, y ahora se las ven muy difíciles para intentar superar esta situación o salir a flote. En Europa se intenta controlar el nivel inflacionario a través del Banco Central Europeo, el infame Banco Central Europeo, que cuando necesitas dinero a nivel europeo te imprime billetes a destajo sin basarlos en absolutamente nada, que luego tienes que devolver con intereses más baratos, por supuesto, los intereses que en cualquier entidad financiera privada, pero aún así lo tienes que devolver. Aunque muchas veces no funciona este control, el Banco Central Europeo necesita tener el IPC controlado alrededor del 2% para que el progreso económico en la zona euro y en la Unión Europea en general sea pues factible. Y ahora mismo está desbocado en todos los países miembros. De hecho, en Alemania también está muy, muy alto. Con lo cual, vemos aquí ya señales de un problema mayor. En algunos países europeos los salarios de los trabajadores están sujetos al IPC, como he dicho anteriormente. De hecho, en casi todos. Si el índice sube, los salarios suben en más o menos la misma medida. Sin embargo, en España la evolución del IPC no va correlacionado a los sueldos, que tienen que ser negociados en convenios. Estos convenios se llaman las cláusulas de salvaguardia y tienen que ponerse de acuerdo la patronal, los empresarios y los sindicatos. Por ejemplo, en octubre de 2021 el IPC se situó en un 5,6%, mientras que los sueldos subieron un 1,5%. Sigue la estafa a nivel nacional en España. Mientras tienes que pegarte dialécticamente con el de al lado por su visión ideológica de las cosas, y en las noticias te taladran día sí día también con cuál es el bueno y cuál es el malo, te siguen estafando en este sentido. Tú pagas más por tu carro de la compra mientras recibes menos. La mayoría de los trabajadores no tienen ni la capacidad para que se negocien estos convenios. Es decir, que muchos de ellos no tienen ni las cláusulas, llamadas cláusulas de salvaguardia, que son pues estas negociaciones que se hacen a través de la patronal, empresarial y los sindicatos. De hecho, si veis este gráfico es muy importante, muy relevante sobre la situación de correlación entre el IPC y el sueldo. Aquí vemos cómo en 2008, cuando estalla la crisis, empieza una bajada monumental del porcentaje de contratos que están ligados a cláusulas de salvaguarda y llega hasta el 12,3%, cuando ha llegado a ser del casi 72% en 2006. Es importante tener esto en cuenta, ¿vale? De dónde venimos y hacia dónde vamos. Luego subió un poco para hacer el paripé y en 2021 está en el 17,4%. El 17,4% del total de los trabajadores están ligados al convenio con cláusula de salvaguarda. Es realmente indignante y nadie hace absolutamente nada porque la sociedad está totalmente dividida, hay buenos y malos, y ese es el grave problema. ¿Cuál es la consecuencia más inmediata de esta situación del IPC respecto a los salarios en España? Pues no hace falta ser ningún erudito en economía para saberlo, y es que la pérdida de poder adquisitivo en 2022 va a ser dramática. Menos consumo para el país y un problema económico general. No solo afecta a los trabajadores, sino que al final todo ello repercute en la economía nacional. Y bueno, España ya sabemos que es una economía muy dañada por las circunstancias externas e internas, es decir, corrupción, evasión fiscal, etc. El Banco de España, de hecho, advierte que las familias van a notarlo mucho en el año 2022 con la subida de precios y el estancamiento de sueldos.
Y es que la gran recesión del 2008 también trajo cambios estructurales muy importantes, todos ellos contra los trabajadores. Antes de la gran recesión del 2008, prácticamente todos los trabajadores tenían derecho a esta cláusula de salvaguarda, es decir, pues una correlación más o menos equitativa entre el IPC y los sueldos. Las cláusulas de salvaguarda antes citadas eran habituales en la gran mayoría de los puestos de trabajo, casi el 80%, y ahora este porcentaje alcanza solo el 17%. Así que aquí tenéis pues una visión de lo que está sucediendo en Europa, sobre todo el tema inflacionario, y que esto se va a llevar a nivel global. El problema, ¿cuál es? Siempre el mismo. Nosotros vamos a pagar la crisis económica post-coronavirus. Esto está clarísimo y ya estamos viéndolo aquí. Entre las comisiones bancarias que hay que pagar todos los años si no tienes tu nómina ligada a tu cuenta bancaria y este tipo de subidas de precios monumentales, junto con la subida de precio monumental del combustible, que se ha visto claramente este año ya, pues está haciendo un panorama a corto plazo en el que nosotros vamos a pagar la crisis poquito a poquito, y esto va a durar muchos años para que se recupere de alguna manera u otra. Por último, me gustaría comentaros lo que sucede cuando los políticos quieren influir, o los empresarios, en el IPC. Y es que en algunos momentos hay comentarios desafortunados que se dicen que tienen una influencia muy importante en el índice de precios. Es decir, hay algunas veces que algunos eruditos políticos y económicos dicen cualquier comentario que daña a la economía de los trabajadores, o que la confianza en el consumo, por ejemplo, en la confianza en lo que se paga, lo que se invierte en la sociedad en general, baja de manera muy considerable. Pero claro, aquí estamos viendo un proceso en el que ellos tienen toda la información, es decir, empresarios y políticos tienen toda la información basada en estadísticas y seguramente información que nosotros no recibimos, y nosotros no la tenemos. Es decir, nosotros tenemos las de perder, con lo cual ellos ya saben realmente cuándo el IPC va a subir o bajar. Pero ¿realmente están siendo transparentes a la hora de informarnos sobre qué significa cada cosa? Porque está claro que las noticias, los medios de comunicación, también son cómplices de este problema. Es decir, tú ves una noticia en la que se dice que el IPC ha subido o bajado, pero nunca te explican realmente qué quiere decir esto. Algo que debería ser básico a la hora de tratar de medios de comunicación. Pero bueno, aquí estamos para informaros sobre lo que significa cada cosa dentro de lo que cabe. Bueno, hay cosas bastante complicadas que si yo me pongo a explicarlas seguramente no lo entienda ni yo. Así que esto también es verdad. Pero bueno, a ver, yo creo que la situación va a empeorar todavía más, y en 2022 seguramente se va a producir la llamada estafa a escala global o nacional, en este caso en España, sobre el índice de precios. Es decir, realmente hay un problema muy importante. Hay mucha gente, muchas familias que no pueden pagar ni la electricidad en España, y mientras se están peleando verdes, amarillos, rojos y azules. Con lo cual el problema en España no lo ve la gente, y esto es lo más preocupante. Bueno, amigo, muchas gracias por haber visualizado este vídeo. Ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros si os gusta la temática del canal, y por supuesto también podéis compartir este vídeo con vuestros amigos en redes sociales y comentar vuestra opinión sobre este tema del IPC, y si realmente creéis que nos están estafando o que es algo que es coyuntural. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.